Hola, buenas noches de noveno. Eh, Aquí les mandé esta práctica hoy, sábado 14 de junio. Voy a resolver algunos para que ustedes vean como un pequeño repaso, ¿verdad? Para resolverlo. Nos dan la número uno, nos dan un triángulo rectángulo. En este caso, la hipotenusa vale 24 y un cateto vale 21. Nos preguntan por los ángulos T. En este caso, el ángulo T es este de arriba. Y nos preguntan por el ángulo E, que sería el de abajo. Entonces, voy a hacer el primero. Entonces, vamos a averiguar vamos a averiguar el ángulo T. En este caso, el ángulo T es este que está aquí. Vamos a hacer más gruesito el lápiz. Ujú. Ese sería el ángulo T. Ajá, vamos a ver. Sería este. Ahí. Y entonces tenemos el 21 es el cateto opuesto al ángulo T y 24 la hipotenusa. Entonces vamos a usar razones trigonométricas. En este caso, ¿cuál sería la razón trigonométrica? Sería el seno, porque el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces vamos a colocar seno de T, ¿verdad? Que vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo más delgadito. Pues, seno de T, vamos a ponerlo así, va a ser igual el opuesto, que en este caso es 21, sobre la hipotenusa, que es 24. Ahora aquí para averiguar un ángulo no utilizamos la regla de 3. En este caso hay que dejar el ángulo T solo, entonces el ángulo T en este caso va a ser, y ese seno lo pasamos al otro lado, y al pasarlo al otro lado pasa seno a la menos 1. Entonces ahí es donde usted tiene que hacer seno a la menos 1, y entre paréntesis lo que estaba en ese lado, en ese caso sería la fracción 21 sobre 24. Y lo metemos en la calculadora. Entonces el ángulo T en este caso va a ser igual. Y apretamos en la calculadora sería Shift, la tecla Shift, después la tecla Sin y la tecla fracción, arriba sería el 21 y abajo el 24. Y cerramos el paréntesis. Y eso nos va a dar aproximadamente un ángulo de 61,04. Y el ángulo lo redondeamos, en este caso sería 61 grados. ¿Verdad? Porque así sería redondearse. Ahora vamos a averiguar el otro ángulo. En ese caso, el otro ángulo sería el ángulo E, pero E es más fácil. El ángulo E, como usted ya tiene dos, entonces en este caso, ¿qué sería? 180, ¿verdad? Que la suma de los tres ángulos es 180, le quitamos los 90 de aquí y le quitamos del que averiguamos, que en este caso sería 61 grados. Entonces, el ángulo E, en este caso, va a ser 29 grados. Así. O también lo puede averiguar por trigonometría, ¿verdad? Entonces, para averiguar, usted escoge primero qué ángulo puede averiguar el ángulo E. En este caso hubiera utilizado el coseno. Y después el otro hubiera sido a 180, le quita los dos. Entonces aquí averiguamos los ángulos con razones trigonométricas y la razón que utilizamos fue el seno, que es opuesto, cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero en ese caso utilizamos el coseno. Vamos a borrar, ¿verdad? Vamos a borrar eso. Eh, y ahora vamos con la segunda. Entonces en la segunda, más o menos usted tiene que ir haciendo lo mismo, ¿verdad? Y bueno, este es diferente porque tenemos que averiguar cuánto vale X y M. Entonces, aquí está el ángulo de 90, que a veces puede venir 90 o si no, en ocasiones viene un cuadrito, ¿verdad? Viene un cuadrito aquí, que significa que es 90 también, ¿verdad? Aquí, así. Entonces, en ese caso nos dan 90. Entonces, empezamos, nos dan el ángulo 26, ¿y qué sería el ángulo? Este sería el cateto opuesto. Y usted escoge cuál va a averiguar primero. En este caso voy a averiguar primero la X. Entonces, X, que es del ángulo, el cateto adyacente, o sea, el cateto que está a la par.
Y el 41 es el cateto opuesto. ¿Y qué se forma entre cateto opuesto y adyacente? Ahí sería la tangente. Ahí donde ustedes se tienen que aprender las definiciones, ¿verdad? Que, vamos a ver, sí, las definiciones que tienen que aprender. Entonces vamos a averiguar la tangente. Vamos a colocar aquí tangente de quién, de 26. Ve que aquí vamos a averiguar un lado, entonces sí hay que utilizar la regla de 3. Entonces hacemos sobre 1. Va a ser igual que la tangente del cateto opuesto, que sería el 41, sobre el cateto adyacente, que en este caso sería x. Utilizamos la regla de 3, dejamos x va a ser igual y multiplicamos en diagonal. ¿Qué puedo multiplicar el diagonal? Aquí sería 1 por 41. Y lo divido por el dato que me sobró. ¿Y qué dato me sobró? La tangente 26. No se le olvide escribir tangente, ¿verdad? No es solo 26, sino es tangente de 26. Y lo hacemos en la calculadora. En ese caso apretamos la tecla fracción y sería 1 por 41, que es 41, sobre tangente 26. Y nos da aproximadamente 84,06, pero lo redondeamos, entonces sería un 84. Ah, no, aquí es un lado, aquí no hay que redondearlo, sería 84,06 centímetros. Eso es lo que mide X. Ahora voy a averiguar M. Entonces, ¿qué es M? Usted tiene que preguntar qué es M de, del ángulo. Es la hipotenusa. ¿Y qué es 41 el ángulo? Lo opuesto. ¿Qué se forma entre opuesto y hipotenusa? Sería el seno. Entonces, en este caso colocamos seno de quién? Seno de 26. Entonces sería seno de 26 sobre 1. Aquí sí voy a utilizar la regla de 3, porque voy a averiguar un lado. Va a ser igual el opuesto, que es 41, sobre la hipotenusa, que es m. En este caso va a quedar m va a ser igual, multiplico en diagonal, 1 por 41, sobre el dato que me sobró, que en este caso sería seno de 26. Donde ustedes tienen que tener cuidado porque a veces, eso dependiendo de los datos que les dan, a veces arriba queda seno, coseno y abajo el 1 a veces. Eso depende de lo que le den. Ahora sí, utilizamos una calculadora. Acuérdense que en la calculadora, en la parte de arriba de la pantalla, debe de aparecer una D. Bien, entonces ahí tienen cuidado. 1 por 41 es 41 sobre seno de 26. Eso nos va a dar 93,53. Eso sería el dato que nos dan. Y ese sería la medida de ese lado de la hipotenusa. En cualquier cosa usted le pone pausa al video para copiarlo y lo hace. Ahí tenemos eso, cómo averiguar los lados. El anterior era cómo averiguar ángulos por razones trigonométricas. Lo borramos. Entonces ahora pasemos al siguiente. Ahí vienen las respuestas, ¿verdad? Eso venía en el examen anterior. Ahí usted lo hace. Averiguar la medida de alfa. Ese no lo voy a hacer, ahí usted lo hace y vienen las respuestas. El alfa le tiene que dar 36 grados, el beta 54 y el valor de K aproximadamente 60,74. Solo les voy a decir más o menos cómo queda. ¿Qué es 44 de alfa? El opuesto. ¿Qué es 75? La hipotenusa. Entonces aquí se averigua seno, sería por el seno, ¿verdad? Y después beta, nada más a 90 le quita el ángulo alfa. O usted averigua beta y después alfa sería 90 menos beta. Bueno, aquí o a 180 le quitamos los dos también. Entonces usted lo hace y viene la respuesta. Ya parecido a lo que hice anteriormente. Entonces voy a explicar algunos, no todos. Ahí viene en la práctica la respuesta. Voy a hacer este de los problemas. Calcular el otro cateto de un triángulo es un cateto mide 7 raíz de 2 y la hipotenusa 6 raíz cuadrada de 4. Ve que nos preguntan el cateto. Entonces ustedes ya tienen que aprender las fórmulas. En este caso voy a anotar la formulita de la digo, del cateto. Acuérdense que la fórmula del cateto era así. A va a ser igual raíz cuadrada de hipotenusa a la 2, que es la C, menos el otro cateto a la 2. Acuérdense que A y B son catetos y C la hipotenusa.
En este caso, el cateto sería la A, y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de hipotenusa. Aquí en la hipotenusa dice que la hipotenusa mide 6 raíz cuadrada de 4. Entonces, eso lo pongo en paréntesis, eso sí es importante. Cuando vienen raíces, todo eso se pone en paréntesis. Cierro el paréntesis y el exponente afuera del paréntesis, menos el cateto a la 2, en este caso sería paréntesis 7 raíz cuadrada de 2. Cierro el paréntesis y el exponente a la 2. Y todo eso dentro de la raíz. Entonces el cateto va a ser, y lo metemos en la calculadora. Entonces usted aprieta ahí raíz cuadrada de paréntesis 6 raíz cuadrada de 4. Cierra el paréntesis y lo eleva a la 2. Menos paréntesis 7 raíz cuadrada de 2. Avanza un poquitito, era para salir de la raíz. Cierra el paréntesis y lo eleva a la 2. Y eso le va a dar aproximadamente 6,78. ¿Verdad? O la raíz, bueno, también viene, puede dar la respuesta, ya sea en raíz, que sería raíz cuadrada de 46, que aproximadamente ese simbolito significa aproximadamente. Usted lo pasa a decimales, que sería 6,78 aproximadamente. Entonces ahí está eso. Acuérdese que la otra formulita de la hipotenusa, que la hipotenusa se representa con C, pues en este caso sería así. Sería, ya va, un momentito que me estoy estorbando esto aquí. Ujú. Entonces sería así. C va a ser igual a la 2 más B a la 2. Esa sería la formulita para averiguar la hipotenusa, que en este caso sería sumar los dos catetos al cuadrado. Y aquí está para el cateto. Bueno, entonces vamos a realizar otro por ahí. Ese es parecido al anterior. Nada más que le preguntan por la hipotenusa y viene la respuesta. Y aquí viene un problema. Vamos a resolver alguno de estos dos. Vamos a ver cuál resolvemos. Voy a escoger uno. Ujú. Voy a resolver el 3. Dice que ahí hay un triángulo. Entonces vamos a hacer el triangulito. Entonces sacamos el dibujito, ¿verdad? Acuérdense que en los problemas siempre se va a formar un triángulo. Ahí está. Después nos dice, vamos a leer y vamos a colocar los datos. Dice, una familia va de paseo a Orosis sobre la carretera que está a una altura, o sea, la altura dice que es 800 metros, pues vamos a colocar 800. Acuérdense que la altura es una línea vertical, o sea, la que va para arriba. Observa hacia abajo a una casa con un ángulo de depresión. Acuérdese que el ángulo de depresión va fuera del triángulo, pero mide lo mismo que el de elevación. Aunque le digan depresión, usted lo coloca aquí también. Aquí vale 10. Este 10 grados es de elevación, que mide lo mismo que el de depresión. El ángulo de depresión y elevación son iguales, miden lo mismo. Determine la distancia entre la familia y la casa. La familia va a estar aquí arriba, ¿verdad? Vamos a ponerle F de familia. Están en la carretera. Y la casa, vamos a ponerle aquí C. O sea, nos preguntan la distancia entre la familia y la casa, o sea, X. Ahí está. Ahora sí, hagámonos la pregunta. Aquí está el ángulo. ¿Qué es X del ángulo? La hipotenusa. Aquí está el ángulo de 90. ¿Y qué es 800 del ángulo? El cateto opuesto. Entonces, en este caso, opuesto sobre hipotenusa es el seno. Entonces, colocamos seno de 10. Acuérdense que aquí va el ángulo. Como es averiguar lado, vamos a utilizar la regla de 3. Siempre colocamos un 1 ahí. Va a ser igual. Seno, cateto opuesto, en este caso es 800, sobre la hipotenusa, que en ese caso es X. Utilizamos regla de 3 y eso va a quedar 1 por 800 y lo dividimos por el dato que nos sobró, que en este caso sería seno de 10. En la calculadora aparece 5 y lo hacemos. Entonces sería fracción 800 por 1 es 800 sobre seno de 10 grados. Y eso nos va a dar aproximadamente 4.600
Pero ahí viene la respuesta, ya se puso ahí arribita. 4607,01. En este caso 02 si lo redondeamos bien. Y ahí estaría la respuesta del número 3. Vamos con otro, ustedes hacen los otros. Ahí viene la respuesta. Vamos a ver con otro más. Ustedes hacen el 4. Ujú, con el suelo. Ajá. Voy a hacer esto. Vamos a hacer un triangulito ahí. Ujú. Vamos a ver dónde está la línea aquí. Vamos a hacer un triangulito. Aquí está el triángulo. Y aquí a veces hay problemas que a usted no le dicen ángulo de elevación ni de presión, entonces usted tiene que usar un toque de la lógica. Ahí tiene que ponerse a pensar un poquito. Entonces, dice así, calcular la altura de un edificio, o sea, la altura, vamos a colocarla aquí, va hacia arriba, sería H. Si se sabe que la sombra mide 271 metros, por lógica la sombra está en el piso, y sería 271 metros. Vamos a poner los 171. Dice, cuando los rayos del sol forman un ángulo con el suelo, ve que el suelo está aquí y los rayos del sol serían eso. Entonces, el ángulo estaría aquí. El suelo y este. Ahí está. Sería 30 grados, sería el ángulo. Ahora sí, ¿qué es h del ángulo? Es el opuesto. ¿Qué es 271 del ángulo? Es el cateto adyacente. ¿Qué se forma? La tangente. Usted anota tangente. Tangente de 30 sobre 1. Cada vez que usted averigua lados, va a utilizar la regla de 3. Y si utiliza la regla de 3, siempre aquí coloco un 1. Va a ser el cateto opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, digo, perdón, sobre el cateto adyacente. Tangente es el opuesto sobre el cateto adyacente. H va a ser igual, multiplicamos en diagonal, que en este caso va a quedar 271, que multiplica al tangente de 30 sobre. ¿Cuál es el dato que nos sobró? Que en ese caso es el 1. Y lo hacemos en la calculadora. Entonces aprieta la tecla fracción, arriba 271 por tangente 30 y abajo el 1. Bueno, en ese caso sería 156,46. Que aquí viene la respuesta, ¿verdad? Que yo les di ahí, para que ustedes lo verifiquen y lo comparen. Ahí estaría el número 5. Él le pone pausa para copiarlo. Y vamos con el siguiente. Vamos a ver qué dice el 6. Ajá. Vamos a leerlo un toquecito. Ese es un ángulo de doble observación. ¿Se acuerdan de los problemas de doble observación que yo les di, cómo se llama? Una formulita, de que nos dan dos ángulos. Entonces, en el examen usted tiene que hacer el triángulo. Si usted no me hace el triángulo, va a perder esos puntos. Entonces, vamos a hacer un triángulo. ¿Cómo se hacen los triángulos de doble observación? Ya les digo. Ya va. Vamos a hacerlo. Usted hace un triángulo aquí. Como es de doble observación, van a haber dos ángulos. Vamos a hacerlo aquí. Aquí, así, así. Y bueno, algo muy importante es aquí dice el ángulo 90, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí, ¿cómo coloca usted los ángulos? Acuérdase que el más grande sería aquí. Hay un ángulo 88, 85. Entonces aquí va a ir 88 grados. Ya va. Vamos a correr aquí. Aquí sería 88. Entonces sería 88 y el que está más lejos es el más pequeñito. Entonces aquí va 85. Ese es el dibujito que va a costar puntos en el examen. Y nos dan la distancia entre ellos. Entonces la distancia sería aquí 15 kilómetros. Eso vale 15. Esa distancia. Dice, en la pandemia una pareja de novios no se podía visitar porque no eran de la misma burbuja social. Cada uno en su casa observa el cielo y de repente pasa una estrella fugaz, o sea, un meteorito. Andrés observa la estrella con un ángulo de elevación de 85 grados y Andrea con un ángulo de 88 grados. Determine la altura en que iba la estrella fugaz si ellos están a una distancia entre ellos de 15 kilómetros. Y usted lo hace con la fórmula que usted se tiene que aprender.
Entonces determina la altura. Esa es la forma literaria así. H va a ser igual. Va a haber una línea fraccionaria aquí. Entonces vamos a hacerle la línea fraccionaria una sola vez. Y usted se tiene que aprender la fórmula. ¿Verdad? Y si usted no se la aprende, entonces esta parte la va a perder. Era aquí la distancia, lo multiplica por la tangente. Yo se la había dado así, una M mayúscula significa el ángulo mayor, por la tangente del ángulo menor, que había puesto una M minúscula. Y abajo va a ser la tangente del ángulo mayor menos la tangente del ángulo menor. Esa es la formulita para que le dé una sola vez la altura. En este caso vamos a aplicarlo. Entonces en este caso va a ser, altura va a ser igual. ¿Cuánto vale la distancia? 15. 15 kilómetros. Entonces sería 15 por la tangente del ángulo mayor. ¿Cuál es el mayor? El 88. Por la tangente del ángulo menor, que en ese caso es 85. Sobre, para que sea la línea fraccionaria, ¿verdad? Entonces la línea fraccionaria, lo vamos a hacer aquí. Y abajo iría lo demás, que sería tangente del ángulo mayor, que en este caso el mayor es 88, y le quitamos la tangente del ángulo menor, que aquí es 85 grados. Esa fórmula es nada más de aplicar, de aprenderse de memoria y aplicar. Es importante hacer el dibujo también. Ahora sí, lo hacemos en la calculadora. La tecla fracción, en este caso sería 15 por tangente 88, cerramos el paréntesis, por tangente 85, cerramos el paréntesis, nos vamos para abajo, tangente 88, cerramos el paréntesis, menos tangente 85 y cerramos el paréntesis. Y eso nos va a dar 285,34, bueno, lo redondeamos a 35. Ahí está la respuesta que yo le di. Eso, así sería ese. Pues bueno, ahí hacen ese. Y aquí hay otro problema de doble observación. Usted lo hace, ahí viene la respuesta. Igual que el anterior. Y aquí viene, dice, utilizando la ley de senos. Tenemos que averiguar el ángulo beta, el ángulo C. O sea, primero vamos a averiguar, vamos a ver, el ángulo beta, que sería este. Vamos a averiguar eso. ¿Se acuerda que en la ley de senos usted tiene que encontrar algo que esté completo? O sea, un ángulo y el lado que esté al frente. El que está completo es el 40 y el 22. En ese caso, si yo averiguo beta, yo ocupo el lado que está al frente, que sería 12. Entonces vamos a hacerlo así. La ley de senos, de solo seno se usa. Sería seno de quién? Seno de beta, que no lo sé, eso es lo que voy a averiguar. Seno de beta va a ser igual sobre el lado que está al frente, que es 12. Va a ser igual. El que esté completo sería el seno de 40. Sobre seno, seno de 40 sobre 22. Ese 2 está dividido, entonces va a quedar aquí seno de beta. Aquí es un toquecito, un procedimiento más largo. Seno de beta va a ser igual. De que este 2 está dividiendo, pasa aquí a multiplicar. Entonces va a quedar 12 por el seno de 40 sobre 22. Pero aquí tenemos un problema. Yo necesito saber cuánto vale beta. Entonces ese seno lo voy a pasar al otro lado. Entonces en este caso beta, bueno, perdón, el ángulo B va a ser igual. Cuando yo paso este seno al otro lado, porque eso es una ecuación, va a pasar como seno a la menos 1. Eso es lo que hay que hacer cada vez que hay que averiguar un lado, un ángulo, perdón. Y adentro coloco todo lo que está ahí. En este caso sería 12 por el seno de 40 sobre 22. Y todo eso dentro del paréntesis. Entonces en este caso el ángulo beta, digo B, va a ser igual. Usted hace chip seno, la tecla fracción, arriba va a quedar 12 por el seno de 40, cierra el paréntesis, sobre 22,
avanza un espacio a la derecha y cierra el paréntesis grande. Y eso le va a dar más o menos 20,52, o sea, 21 grados, para más redonda. Ahí está. Nos pregunta por el ángulo C. Voy a averiguar el ángulo C. El ángulo C ya es más fácil porque ya tengo a dos ángulos. Entonces lo vamos a averiguar. El ángulo C, que ya va a quedar un poquitito más fácil porque sería 180. Le quito los dos que ya tengo. En este caso le quito el 40 que me daba y le quito el 21 que averigüé. Entonces el ángulo C va a ser igual. Hacemos 180 menos 40 menos 21 y sería 119 grados. Entonces aquí sería 119 grados. Y dice que tenemos que averiguar el lado AB. En este caso, AB sería, vamos a ponerle X aquí. Ven ahí, AB sería ese lado. Entonces lo voy a averiguar. Voy a hacerlo aquí de este lado. Vamos a utilizar otro color. Y la ley de senos. En este caso, al frente de X está el ángulo C. ¿Y cuánto vale el ángulo C? 119. Entonces voy a utilizar el ángulo de 119. En este caso va a quedar seno de 119 sobre el lado que está al frente, que en este caso va a ser el lado AB, que en aquí le puse X para que sea más fácil. Va a ser igual. ¿Y cuál era el que estaba completo? Seno de 40 sobre el lado que está al frente, que sería 22. ¿Y cuánto vale X? Regla de 3. Multiplico el 22 por el seno de 119. Y lo dividido por el dato que me sobró. ¿Y qué dato me sobró? El seno de 40. Ahora sí, X va a ser igual. Y lo meto en la calculadora. La tecla fracción, arriba va a quedar 22 por seno de 119, cierro el paréntesis. Abajo, seno de 40, cierro el paréntesis, igual. Y eso nos va a dar aproximadamente 29,93. Y lo coloco. Acuérdense que solo los ángulos lo colocamos sin decimales. Los lados sí con decimales. 93. 29,93 aproximadamente. Bueno, no ven, ahí está la práctica. Ustedes hacen el resto. Espero que aprovechen el video que les mandé, que es una clase adicional. Todo lo repasamos en clase. Toda la materia fue vista en clase. Ahí viene en el temario las fechas, que la vimos. Y Dios los bendiga a todos. Entonces ahí está la práctica explicada. Hasta luego.